hoy que estamos a 2. Gracias, Kenito. Ya. Entonces, el sistema inmune y las vacunas. Veamos el objetivo. Bueno, el objetivo dice explicar la importancia de las vacunas como una medida de prevención y mitigación frente a la transmisión de agentes infecciosos. ¿Ya? Ahora, para nosotros poder un poco entender eso también, aunque igual hay cosas, varias cosas que ustedes las saben, vamos a hablar un poquito acerca del sistema inmune. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto de las vacunas y el sistema inmune? Ahí luego vamos a ver. ¿Ya? Y vamos a partir con una imagen acá. ¿Qué muestra esa imagen? Esas imágenes, perdón. ¿Qué está mostrando? Están estornudando, cosas así. Están estornudando, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo lo que quiero representar ahí es personas enfermas, y enfermas, ¿no es cierto?, fundamentalmente por estas enfermedades infecciosas. ¿No es cierto?, como dice Will Smith ahí. Bueno, y aquí una primera pregunta. ¿Qué son las vacunas? A ver, ¿qué saben ustedes acerca de las vacunas? ¿Qué es lo que son? Son una sustancia que combate el virus que uno tiene en su cuerpo. Ya. O el agente patógeno que uno tiene en su cuerpo, mejor dicho. Exacto, ahí está mejor la cosa, porque recordemos que no solamente los virus no pueden causar algunas enfermedades, sino que también hay otros agentes patógenos. Ya, sí, tiene que ver con eso. Ahora, en el fondo, ¿cómo hacen que uno pueda, ¿no es cierto?, combatir al agente patógeno? Esta sustancia, como dice el compañero, a ver. Por ejemplo, Bastián, ¿qué sabe usted de las vacunas? O también Benjamín Guzmán. Todos saben un poco de las vacunas. No hay ninguno que diga, no, yo no sé nada, jamás había oído nombrar. No, todos saben y hay algunos que no deben saber poco. Así que atrévanse nomás a hablar, no hay ningún problema. Para eso estamos aquí. A ver. Profe, La yo le Caterina. diría, pero que no sabría cómo explicarlo, qué es lo que hacen bien las vacunas, porque nunca me he informado de eso. No, pero más o menos dentro de lo que se habla, porque igual, sobre Yo sé, todo, yo sé casi por lo 2 años. menos que la del coronavirus, Ya, por ejemplo, ponen, creo que esa tiene el mismo como coronavirus en la vacuna para combatirlo, ¿no? Por ya. eso uno como los primeros días se enferma. Tiene que ver cómo están construidas o hechas las vacunas. Ya, bueno, y los demás a ver qué saben de las vacunas en general. El compañero, ¿tiene razón o no tiene razón en lo que está diciendo? Fernanda Lo que Gallego. hacen es que nos introducen como el virus inactivo, o sea, el agente patógeno inactivo o parte de como de él, como el material genético, y así para que el sistema inmunitario cree anticuerpos contra él en caso de que el virus o el agente patógeno lo infecte al individuo. Exactamente, lo dijo muy bien, ¿no es cierto? Bueno, las vacunas en realidad lo que hacen en nosotros es provocar que nosotros generemos estos llamados anticuerpos, ¿ya? Y los anticuerpos son precisamente moléculas, son sustancias químicas que nosotros las podemos ir produciendo, ¿ya? Y la producimos frente a la presencia, por ejemplo, de agentes patógenos que pueden estar muertos, pueden estar lo que se llama también atenuados, ¿ya? O bien pueden tomar partes de ellos, moléculas de ellos, y ellos también pueden constituir vacunas, y en algunos casos, bueno, ¿no es cierto? Nos colocan esas vacunas y nosotros, eh, nuestro organismo, nuestro sistema inmune, reacciona y produce, como decía el compañero, estos llamados anticuerpos, que lo que van a hacer es combatir o tenernos preparados para combatir al agente patógeno que se pudiese introducir al organismo. Ya, eso es lo que en general hacen las vacunas. Ahora, aquí dice
¿no es cierto? Aquí tenemos lo que, a ver, inmediatamente se me está agotando la batería, así que instalo para que sigamos, porque si no se me va a apagar, y así que sería feo que se apagara esta cosa. Ya, ahí estamos. Bueno, y aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver, cuando se pueda cambiar la diapositiva, no se quiere cambiar. Bueno, ¿qué son las vacunas? ¿No es cierto? Entonces, son preparaciones que ha creado el hombre y que tienen la función de generar en el organismo lo que llamamos la inmunidad. En el fondo es protección frente a alguna enfermedad, es decir, a los agentes patógenos, ¿ya? Lo que hacen, como decía el compañero, van a estimular, ¿no es cierto?, a nuestro organismo para que produzca los anticuerpos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que son los anticuerpos? ¿Alguien me puede decir lo que son los anticuerpos? Voy a ponerlo acá. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Son seres vivos? ¿Son células? ¿Son moléculas? ¿Qué son? Son moléculas. Los anticuerpos son moléculas. Y específicamente un tipo de moléculas que se llaman proteínas. ¿Ya? Y que nosotros podemos producir. Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de las vacunas, como decíamos, los contenidos de esta vacuna, estos preparados, van a hacer que nuestro organismo, frente a lo que contiene la vacuna, que puede ser agentes patógenos muertos, ya nuestro organismo reconozca eso como algo extraño que es y empiece a fabricar estos anticuerpos que lo que van a hacer, ¿no es cierto?, es contrarrestar la acción, ¿no es cierto?, de estos agentes patógenos cuando han entrado, por ejemplo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, posteriormente poder reconocer al agente patógeno si estos anticuerpos, por ejemplo, perduran en nuestro organismo, que era un poco lo que se manifestaba no hace mucho cuando hablaban de la vacuna del coronavirus, ¿no es cierto? Hablaban de los anticuerpos, y esos anticuerpos son moléculas, específicamente proteínas, que va a producir mi organismo. ¿Ya? Los anticuerpos lo producen las células. Ciertas células son las encargadas de fabricar anticuerpos y lo hacen, por ejemplo, en presencia del agente patógeno o lo hacen en presencia de alguna molécula que sea parte del agente patógeno. ¿Ya? Bueno, ahora, y ahí dice en general lo que son estas vacunas, dice que son un preparado que está constituido a partir de microorganismos, que pueden ser bacterias o virus, que están muertos o lo que se llama también atenuados, o productos, es decir, que derivan de ellos que aparecen, ¿no es cierto?, de estos agentes patógenos. ¿Ya? Bueno, y en esos dos párrafos que nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, habla de los anticuerpos, de la inmunidad, del sistema inmune, ¿no es cierto? Está hablando de ellos. Entonces, son conceptos en los que vamos a hacer hincapié. Bueno, el sistema inmune o inmunológico, como también se le conoce, o inmunitario, de todas esas formas, tiene que ver con mecanismos de defensa que existen en nuestro organismo, que se desencadenan, ¿no es cierto?, frente a ciertas circunstancias, ¿ya? Bueno, en otros sistemas, en otros seres vivos también existe, ¿no es cierto?, un sistema inmune, ¿ya? Ahora, este sistema inmune, ¿no es cierto?, lo que hace en el fondo es protegernos frente a cualquier elemento que sea considerado como extraño, ¿no es cierto?, que pudiese dañarnos. Mi sistema inmune lo va a reconocer como extraño, ¿no es cierto? Ya pueden ser sustancias químicas también. Les pongo un ejemplo, en el caso de las alergias. Hay, por ejemplo, el polen.
En algunas personas el polen es reconocido como algo extraño y el organismo reacciona frente a ese polen, ¿no es cierto? Y se producen estas reacciones alérgicas donde nuestro sistema inmune también está actuando ahí, ¿ya? No solamente actúa sobre o frente a los agentes patógenos o parte de ellos, sino que actúa frente a aquello que reconoce como extraño. Ahora, en algunos casos nosotros no nos damos cuenta que el organismo está reaccionando frente a agentes patógenos, a elementos extraños, no agentes patógenos, elementos extraños, ¿ya? Y se producen reacciones donde mi sistema inmune está funcionando, está trabajando precisamente, fíjense ustedes, ¿ya? Lo cual es importante que nosotros tengamos una idea de eso, porque no necesariamente cuando nuestro sistema inmunológico está activado por algo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a saber o nos vamos a sentir enfermos, ¿ya? Entonces, de repente pasa, como decimos los chilenos, pasa piola, y eso en el sentido de que no es bueno, ¿no es cierto? Porque hay veces que con consumir algún alimento, ¿ya? Sin tener una reacción alérgica, igual en nuestro organismo se pueden producir procesos que en el fondo están haciendo funcionar nuestro sistema inmune. ¿Ya? Por ejemplo, hay hartos alimentos que nos pueden provocar que nuestro sistema inmune se ponga así en guardia y esté como preparado, como que algo dañino. ¿Ya? Ahí están los llamados procesos inflamatorios. Por ejemplo, todo lo que contiene azúcar, se supone, los hidratos de carbono, se supone que generan eso en el organismo. Y no de una manera que nosotros nos demos cuenta. Entonces, a veces es complejo porque a través del tiempo nos pueden ir provocando daños mayores. ¿Ya? Bueno, aquellos elementos que mi organismo reconoce como extraño, que puede ser, como les decía, moléculas, partículas, esto el polen, hay organismos que reconocen al polen como algo extraño y hace reaccionar a nuestro sistema inmune. Bueno, a todos esos elementos nosotros les vamos a llamar antígenos. Y yo creo que ustedes deben haber oído hablar de ese concepto, el concepto de antígeno, ¿ya? Entonces, frente a algún antígeno, es decir, algún elemento extraño, que mi organismo reconoce como extraño, ¿no es cierto?, el organismo va a, ¿no es cierto?, provocar o va a causar toda una serie de reacciones muy especializadas para impedir, ¿no es cierto?, que ese antígeno, ese elemento extraño, ¿no es cierto?, pueda permanecer en el organismo o se pueda esparcir. ¿Ya? Ahora, cuando esto pasa, que mi organismo reconoce algo como extraño y reacciona frente a él, es lo que se llama la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Habían oído hablar de esa reacción? ¿De la llamada reacción antígeno-anticuerpo? ¿Habían oído hablar alguna vez o no? Díganme, no, por último, chiquillas y chiquillos. Bueno, vamos a pensar que no. Ya, entonces, de ahora en adelante, nosotros debemos tener claro lo que es un antígeno y que ese antígeno, ese elemento que mi organismo puede reconocer como extraño, ¿no es cierto?, precisamente es para reaccionar frente a él para evitar que nos pueda dañar. Ya. Bueno, y aquí yo estoy mostrando en esta imagen los componentes del sistema inmune. Ya. Partamos diciendo, ¿no es cierto?, que el sistema inmune está formado por células, por órganos y por tejidos especializados. ¿Ya? Ahora, yo quiero que observen esta imagen que aquí se presenta, ¿no es cierto? Y aquí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, estructuras u órganos, ¿no es cierto?, que son parte del sistema inmune, como en el intestino estos que se llaman placas de Peyer, o, ¿no es cierto?, otro órgano que se llama el vaso, otro que se llama el timo, que desaparece, ¿no es cierto? Después tenemos las amígdalas y adenoides, estas también desaparecen. Estas no, estas desaparecen si nos operan, cosa que en realidad
los médicos evitan su resto operar de la amígdala porque ellos están a la entrada, ¿no es cierto?, como diciendo, la vía respiratoria. Por lo tanto, en el fondo ellas detienen agentes patógenos. Entonces, cuando a las personas se le extrae las amígdalas, ¿no es cierto?, por una determinación médica, porque la persona, por ejemplo, pueden tener muy grandes las amígdalas y pueden hacer muchas amigdalitis en el año. Estoy hablando de amigdalitis purulenta, de esa amigdalitis estoy haciendo, donde, ¿no es cierto?, la persona tiene fiebre, se siente pésimo, tiene que tomar antibióticos. Entonces, es un cuadro un tanto complejo cuando hay de estas amigdalitis, ¿no es cierto?, reiteradas. Entonces, el médico ya cuando uno ha pasado una cierta cantidad de amigdalitis dice, no, hay que extirpar, ya no puede seguir pasando estas enfermedades porque muchas veces, ¿no es cierto?, esos agentes patógenos pueden provocar daño en otros órganos, ya no solamente en las amígdalas, no se quedan ahí exclusivamente, entonces pueden dañar otros órganos. Y eso es lo que se intenta de todas maneras evitar, ¿cierto? Y que no sea tan compleja la situación, esto de las amígdalas y luego que la extirpen al final, ¿ya? Bueno, y como dice acá, nuestro sistema inmune es la herramienta fisiológica, ¿no es cierto?, formada por un conjunto de moléculas, o sea, en nuestro sistema inmune participan moléculas que se generan frente al antígeno, ya, células y tejidos que nos van a defender de todas aquellas agresiones que puedan ser causadas por partículas extrañas, ¿no es cierto?, o agentes patógenos, o también tumores, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Yo por lo menos no. Sigamos. Sí. Sigamos hablando de este sistema inmune, que es bastante interesante. El sistema inmune no es un sistema complejo. Su funcionamiento, una parte de él tiene que ver con la producción de una serie de moléculas, ¿ya? Y distintos tipos de moléculas, lo cual lo hace más complejo todavía. Bueno, este sistema inmune tiene dos funciones principales, así en términos generales, dos funciones de bastante importancia. Una, que tiene la capacidad de reconocer aquello que es extraño en mi organismo, ¿ya? Y lo otro, aparte de reconocerlo, porque reconocerlo, lo vi, mira, y eso es extraño, eso no debería estar, ya, punto. Pero aparte de eso, es que tiene la otra función de reaccionar en contra de ellos, ¿ya? Esas son las dos principales funciones. Reconocer la sustancia, pero no se queda cruzado de brazos, sino que también reaccionar en contra de estas sustancias que nos pueden causar daño, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Hay dos niveles de inmunidad, lo que llamamos la inmunidad específica y la inmunidad no específica, ¿ya? ¿No? Como opuestas estas dos. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, hay una imagen que yo encontré que me gustó, ¿no es cierto?, donde muestra, habla, bueno, habla mecanismo de defensa, se está refiriendo al sistema inmune. Hay una inmunidad que es inespecífica y otra que es específica, ¿ya? En esta que es inespecífica, hace referencia a que hay barreras que detienen a cualquier elemento que pueda ser extraño. No selecciona. Las barreras no dicen, vamos a detener solo a esto, el agente extraño A, ¿no es cierto?, que es una partícula. No. En estos que son, ¿no es cierto?, estos mecanismos de defensa inespecíficos, ¿ya? Y que actúan como barrera, como la piel, superficie mucosa, la microflora propia que nosotros tenemos en la flora intestinal. Bueno, ellos, ¿no es cierto?, en el fondo detienen, impiden el ingreso de distintos agentes extraños. No son como selectivos, en resumidas cuentas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están estos mecanismos de defensa que son específicos. Y ahí, ¿no es cierto?, ya estos son un poquito más selectivos, ¿no es cierto?,
aquí hay respuestas más frente a ciertos elementos y más específicamente. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que llamamos la inmunidad, ¿no es cierto?, no específica, o también se llama, ¿no es cierto?, la inmunidad innata. ¿Ya? Bueno, esta inmunidad innata o inespecífica, también llamada, o no específica, ya, tiene que ver con sistemas defensivos con los cuales nosotros hemos nacido. ¿Ya? Por ejemplo, todas estas barreras que nosotros tenemos que actúan impidiendo que los agentes patógenos puedan ingresar. Por ejemplo, ¿qué órgano recorre todo nuestro cuerpo que evita el paso de los agentes patógenos? Por ejemplo. A ver. ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué barreras tenemos nosotros que impide el paso de distintos agentes patógenos? No discrimina cuál. No voy a dejar pasar a este nomás. No. Hay distintos agentes patógenos que estas barreras no dejan pasar. Ya, ¿cuáles serían esos? Y que corresponderían a inmunidad innata, con lo que nacemos. Por ejemplo, la piel. La piel. Todas estas mucosas, estas membranas mucosas que tapizan, por ejemplo, las vías digestivas, las vías respiratorias, por ejemplo, están tapizadas por unos tejidos que son humedecidos. Y eso ¿Los pelitos no igual sirven? También, estos vellitos chiquititos, pero además, tal vez más eficiente, ¿no es cierto?, está el hecho de que estos tejidos que recubren nuestras vías respiratorias, nuestras vías digestivas, producen sustancias, secreciones que ayudan a que los agentes patógenos queden retenidos. Y en algunos casos también hay, como decía, estos vellitos pequeños. ¿Ya? Bueno, ahora, con esa inmunidad innata nosotros nacemos. ¿Ya? Y como decíamos, no específica o inespecífica porque va a detener a distintos agentes patógenos, no a uno o dos o tres particular. ¿Ya? Bueno, y esos mecanismos que existen antes de que se desarrolle la infección, ahí están. No es que estos mecanismos aparezcan porque apareció la infección, no, ellos están preparados, ¿no es cierto? Ya. Y ellos se caracterizan por producir respuestas rápidas frente a los microorganismos. ¿Ya? Bueno, y aquí están algunas características de esta inmunidad innata que mencionábamos. ¿Ya? Una que es de acción inmediata, empieza a actuar inmediatamente. La piel ahí no está de adorno, la piel está actuando constantemente, impidiendo, ¿no es cierto?, una barrera, impidiendo que puedan los agentes patógenos ingresar. ¿Ya? Bueno, hay mecanismos también inespecíficos de reconocimiento de agentes patógenos. Este tipo de inmunidad, este tipo de mecanismo, carece de lo que se llama memoria inmunológica. O sea, combatió a este, no lo dejó entrar a este agente patógeno o a este elemento extraño y punto. Puede que, ¿no es cierto?, en un breve tiempo otra vez tenga que atacarlo y generar, sin que haya una memoria, un recuerdo de. ¿Ya? Y lo otro, que esta inmunidad que llamamos innata, está primero o se genera primero, ¿no es cierto?, antes de que se active el otro tipo de inmunidad que llamamos la inmunidad adaptativa o adquirida también, que recibe ese otro nombre. ¿Ya? Bueno, y aquí más sobre esta inmunidad, ¿no es cierto?, específica, esta es la inmunidad específica o adquirida. ¿Ya? Esta nosotros la vamos a desarrollar, va a aparecer cuando nos veamos expuestos a los antígenos. ¿Ya? Por ejemplo, el famoso coronavirus. ¿Ya? El coronavirus, ¿no es cierto?, hace que mi organismo genere algún mecanismo, algún mecanismo que vaya a combatirlo en mi organismo, pero tiene que estar en presencia de, ¿no es cierto?
tenemos que exponernos para que pueda, ¿no es cierto?, reaccionar mi organismo, ¿ya? Bueno, como dice ahí, la inmunidad que llamamos específica o adquirida se estimula tras la exposición a agentes infecciosos, ¿ya? Y también aquí sí, ella discrimina. Esta es una inmunidad, son mecanismos que son, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo? Son más selectivos, ¿ya? Entonces va a actuar sobre ese agente patógeno, sobre esa partícula que se extraña y punto, ¿ya? Y dentro, ¿no es cierto?, dentro de esta respuesta inmunitaria que se adquiere o específica, tenemos la llamada inmunidad humoral, que tiene que ver con la producción de anticuerpos, y la llamada inmunidad celular, donde actúan directamente células. En cambio, ¿no es cierto?, la inmunidad humoral tiene que ver con que se produzcan estas moléculas que se llaman anticuerpos, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunas características de esta inmunidad que es específica y que es adquirida también, ¿no es cierto? Es específica, ¿no es cierto?, su especificidad, ¿ya? Es decir, aquellas células que reconocen como extrañas el antígeno lo van a reconocer solo a él, no a otro, ¿ya? Después, por otro lado, van a actuar células o moléculas que pueden atacar a ese antígeno específicamente y no a otro, ¿ya? Ahora, también es diversa esta inmunidad adquirida. Hay una gran variedad de antígenos, o sea, de elementos que mi organismo puede reconocer como extraño, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en las personas que son alérgicas, ¿no es cierto? Hay, de repente, las personas que son alérgicas, su organismo, claro, reacciona frente a los agentes patógenos, ¿ya? Pero va a combatir específicamente a esto u este otro, ¿ya? Y no a cualquiera. Y también aquí existe lo que llamamos la memoria inmunológica, ¿ya? Pudiendo, una vez que, ¿no es cierto?, se generó esa inmunidad, reaccionar frente a la aparición de, por ejemplo, virus o bacterias que ya de alguna manera fueron combatidos por mi organismo, ¿ya? Bueno, y este proceso, ¿no es cierto?, de inmunidad adquirida puede, ¿no es cierto?, ir desapareciendo de forma gradual, ¿ya? Y eso tiene que ver con que en la medida que va desapareciendo el antígeno, ¿no es cierto?, se puede ir regulando, ¿no es cierto?, la respuesta que tiene mi organismo. Bueno, y aquí está el otro concepto que nosotros habíamos mencionado, que es el concepto de anticuerpos, que yo creo que todos lo han oído nombrar. A ver, ¿qué es lo que son estos anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué hemos dicho que son los anticuerpos? Bueno, importante tener claro, ¿no es cierto?, que aquí se produce en los seres vivos muchas veces, ¿ya? Está lo que llamamos una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Ahora, recordemos que el antígeno es un elemento extraño, un elemento ajeno a mi cuerpo, a mi organismo, y que, ¿no es cierto?, va a ser reconocido como un elemento extraño, ¿ya? Y mi organismo, frente a ese elemento que es extraño, va a fabricar una serie de estas moléculas que son las proteínas. Y va a producir, ¿no es cierto?, esta cantidad de anticuerpos que me va a proteger a mí específicamente, ¿ya? Ahí se habla entonces de la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, y aquí llegamos a este otro concepto, que es el de inmunización, ¿ya? ¿A qué se refiere entonces la inmunización? ¿Con qué tiene relación?
¿A qué se refiere la inmunización entonces? A ver, estos monitos que yo coloqué acá, ¿qué nos están diciendo? Que para tener la inmunización hay que tener la defensa de una vacuna, ¿no? Ya, sí. Y en ese caso, nosotros nos hemos inmunizado, hemos adquirido, ¿no es cierto?, cierta inmunidad, ¿ya? Pero también, y es artificial esta, cuando nosotros nos vacunamos, es una inmunización artificial. En cambio, cuando nosotros nos exponemos al agente patógeno, naturalmente, en el fondo nos enfermamos, ahí esa inmunización es natural. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué enfermedad fue la que vimos la semana pasada? La influenza. La influenza, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo inmunizarme, entre comillas, si me enfermo de influenza. Uh-huh. Pero también me voy a inmunizar si me vacunan. ¿Cuál es lo bueno? Que frente a la vacuna, ¿no es cierto? La idea de esta vacuna es poder tener los componentes necesarios para poder atacar a distintos virus de la influenza, algunas variantes. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Listo? Bueno, y aquí, ¿no es cierto? Decimos lo que es la inmunización. ¿Ya? Dice que es el proceso en que se induce a un individuo, se induce esta inmunidad, se induce esta protección de manera artificial. ¿Ya? Entonces, si yo contraigo algún agente patógeno, como puede ser, ¿no es cierto?, el coronavirus, ¿ya? Se está induciendo a mi organismo, ¿ya?, a que genere anticuerpos y se genere, ¿no es cierto?, una protección. O en el caso de que sea artificial, que es cuando a mí me vacunan. Aquí yo naturalmente me contagié, por ejemplo, pero eso sería, ¿no es cierto?, una inmunidad que es natural. En cambio, cuando a mí me vacunan, ya mi organismo va a reaccionar, va a generar anticuerpos, y en ese caso voy a tener una protección, una inmunidad o protección que es artificial. ¿Ya? Bueno, y como decíamos, la inmunidad se logra a través de las vacunas, porque no es la idea que uno se esté enfermando, ¿no es cierto?, esté padeciendo la enfermedad para poder quedar inmunizado. Ya. Bueno, ahora, en cuanto a la inmunidad, no, después hago la pregunta mejor. ¿Ya? Bueno, y aquí, como decíamos, o sea, si lo pensamos, es sumamente importante, ¿no es cierto?, la inmunización que se produce en las personas. ¿Ya? De esta manera, nosotros podemos evitar contraer distintos tipos de enfermedades, ya, que finalmente son infecciosas. ¿Ya? ¿Ya? Y importante saber, perdón, también, que nuestro país cuenta con un programa nacional de inmunización, más o menos a partir del año, que existe desde el año 78, donde hay todo un plan de vacunación desde que nace un bebé, ¿no es cierto?, hasta pasados algunos años, y pensando también en aquellos enfermos crónicos, por ejemplo, frente a una influenza, y más adelante vamos a ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, el coronavirus. Ya. Ahí a lo mejor nos van a tener que, igual que la influenza, nos van a tener que vacunar todos los años, tal vez. Pero eso es parte de, luego, dentro de esto, ¿no es cierto?, dentro de un plan que tiene, o un programa que tiene, ¿no es cierto?, Chile, y que es bastante importante, porque ¿qué se pretende con eso? Ir sacando enfermedades de nuestra población, ¿no es cierto?, ir eliminándolas, erradicándolas, como se dice, ¿ya? Y el caso, por ejemplo, son pocos los casos que existen de viruela o también de sarampión, y cuando aparece, o poliomielitis, que esto dejaba, ¿no es cierto?, minusválidas a las personas, a los niños que padecían esa enfermedad, ¿ya? Entonces, tiene un objetivo muy grande esto de inmunizarse. Bueno, y aquí lo último acerca de las vacunas, la próxima clase después de lo que sería la retroalimentación, ya vamos a hablar más de la vacuna.
Bueno, ya entonces, como habíamos dicho, la vacuna, aquí estamos ordenaditos, es cualquier preparado que se genera, ¿no es cierto? Y que nos va a llevar a que nosotros produzcamos, ¿no es cierto?, anticuerpos, ya, en contra de algún agente patógeno que nos puede causar una enfermedad, ya. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Bueno, hay distintos tipos de vacunas, en el sentido de que puede ser, como dice ahí, una suspensión de microorganismos muertos, o pueden estar atenuados, o de los productos que derivan de ellos, ¿ya? Y bueno, hablando de los métodos de vacuna, ¿no es cierto? Nosotros, el más habitual que conocemos, ¿no es cierto?, es de la inyección, ¿no es cierto? O sea, el pinchazo en el bracito, ¿ya? O también en algunos casos se puede administrar con un vaporizador nasal o oral, o también en alguna oportunidad yo recuerdo habían gotitas, no sé qué, no recuerdo qué vacuna era específicamente, pero también se puede, algunas, no todas, hay que siempre optar por la forma más segura, más eficiente de todas maneras, ¿ya? Y también no está agregado aquí esto que se den en algunos casos en gotitas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí unas preguntitas para, ¿no es cierto?, recordar algunos aspectos acerca de lo que hemos mencionado. ¿Qué es el antígeno? A ver, la primera pregunta, ¿qué es el antígeno? Y en lo posible dar un ejemplo de él. A ver, ¿qué es lo que era el antígeno? ¿A qué le llamamos antígeno? ¿Qué viene siendo? El antígeno es o el agente patógeno, o parte de él, o alguna molécula, sustancias que pueden haber en el ambiente, ¿ya? Y que hacen que nosotros podamos producir anticuerpos. El antígeno se caracteriza primero porque es reconocido como un agente extraño, ¿ya? Recuerda que está dentro de estas funciones que tiene el sistema inmune, que reconocer agentes extraños, y dos, ¿no es cierto?, reaccionar frente a ellos. No es solamente que, oh, hay un agente extraño y punto. No, reaccionar y combatir a estos agentes extraños. Ya, y la otra dice, ¿por qué son importantes las vacunas? ¿Qué importancia tienen las vacunas? Porque provienen la propagación de enfermedades contagiosas, Ya, ¿y cómo detienen la propagación? combatiendo al agente patógeno. ¿Lo combaten? ¿Las vacunas lo combaten? No, profe, es que No, es no que cacho esa parte. tengamos cuidado en eso, porque hay algunos que piensan que es como cuando uno se toma un antibiótico, por ejemplo. Si yo tengo una amigdalitis purulenta, típico, ¿qué remedio le dan a uno cuando uno tiene esa amigdalitis? La típica amoxicilina. Ya, esa amoxicilina va a actuar contra el agente patógeno y lo va a matar. La vacuna no hace eso. La vacuna contiene agentes patógenos, ya sea muertos o atenuados, y provoca que mi organismo reaccione frente a esos agentes patógenos, ¿no es cierto? La vacuna nos sorprende con esos agentes patógenos y mi organismo lo que hace es producir anticuerpos. Y esos anticuerpos lo combaten, ¿ya? Pero vacuna no es sinónimo, ¿no es cierto?, con estos remedios, porque no matan directamente la vacuna, lo que contiene la vacuna no mata directamente al agente patógeno, ¿ya? Sino que nos meten en el agente patógeno para que nosotros produzcamos los anticuerpos y ellos sí nos combaten, ¿ya? Bueno, mencionen 3 enfermedades para las que exista vacuna. No pueden nombrarme ni la influenza ni el coronavirus. Jo, 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 jo. A ver, ¿de qué lo han vacunado? Si es cuestión de hacer memoria de qué lo han vacunado, niños. A ver. Por ejemplo, ¿de qué lo han vacunado? Está bien que hayan sido chicos cuando los vacunaron, pero yo creo que se acuerdan algunos.
Ninguna. La del, ¿cómo se llama esta enfermedad de las mujeres? Y de los hombres también, para que usted sepa. Contra la rabia, gracias, tío, que no. La del papiloma, esa misma. Ya, ya, el papiloma humano. ¿Cuál otra? Cuando recién nacen los niños, bueno, contra la tuberculosis, sarampión, viruela, etc. Rubiola, ya. Nos vacunan, la polio. Y hay enfermedades que están desaparecidas. Por ejemplo, el sarampión, la idea es erradicarlas, hacerlas desaparecer. ¿Ya? Por eso que nos vacunan. Entonces, tener claro, ojalá, porque hay gente que se hace antivacuna, entonces, súper importante, ¿no es cierto?, conocer un poco cómo actúan. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Conocer qué son las vacunas y cómo van a actuar, qué es lo que van a hacer en el organismo. Para tener posiciones frente a eso, porque sí, hay algunos que dicen, no, antivacuna no sirve para nada. Pero sin embargo han detenido, ¿no es cierto?, esas tremendas pestes, infecciones y enfermedades que no han seguido aumentando. Eso no es por arte de magia. Ya, niños, ¿y lo que estudiamos hoy día? ¿Qué fue entonces? No se quiere cambiar esta cosa. Ahí está. ¿Qué son las vacunas? Generalidades del sistema inmune, la inmunidad innata, inmunidad adquirida y lo que llamamos la inmunización. Ya, bueno. Yo espero que las clases participen un poquito más y que de partida que me saluden. Por ahí que partamos. Ya ni siquiera le voy a pedir prenda las cámaras. Pero sí, ojalá que participen, porque yo creo que hay hartas cosas que las saben y con las cuales pueden aportar y hacer como un poco más liviana la clase. ¿Listo? Ya, niños, que estén súper bien, ya, a cuidarse mucho, ya. Gracias, Kenito, nos vemos, chao. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Profe.